Buenas noches con todos, con toda la audiencia. El día de hoy, feriado 8 de octubre, bienvenidos. Aquí está su programa Aprendiendo en Salud, con ustedes como siempre la doctora María Herrera, siempre tocando temas importantes para mejorar la salud y prevenir también las enfermedades. Bueno, el día de hoy estamos tocando un tema que es, bueno, algunos pacientes lo conocen, otros lo habrán escuchado. Es un tema muy interesante porque estamos hablando del tema de la ozonoterapia y sus usos en la medicina. ¿Qué paciente no ha escuchado con diferentes patologías que algún paciente, algún amigo, algún médico le haya sugerido la ozonoterapia y no saben de qué trata ni cómo la pueden utilizar? Entonces, justamente hemos escogido este tema para que ustedes puedan tener la información de primera mano del especialista. Y aquí tenemos invitada a la doctora Karen Sosa, que es ozonóloga, especialista en el tema, que ella estudia en los Centros de Estudios Peruano-Cubano. Entonces, la doctora nos va a explicar sobre el tema. Ustedes también ya saben que en vivo pueden hacer sus preguntas, ¿no? Hacer las dudas que tengan. Están los comentarios abiertos, así que todos bienvenidos a su programa como siempre. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, hola, doctora María, ¿cómo está? Agradecerles acá la invitación y estoy abierta a todas sus preguntas. Bueno, estimada doctora, muchas gracias por acudir a la invitación del canal, que siempre estamos viendo algunos temas que a los pacientes les puedan interesar. Dígame, estimada doctora, para los pacientes, ¿qué es la ozonoterapia? ¿Cómo llegó usted al estudio? ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene? O sea, ¿cómo es que se utiliza en la medicina? Bueno, la ozonoterapia llegó a mi vida como paciente porque tenía una dolencia lumbar y bueno, como toda terapia nueva para uno como paciente, pues lo probé y vi sus efectos, sus beneficios y quedé prendada y como médico quise ahondar más y bueno, me puse a estudiar ozonoterapia y es algo fascinante. Efectivamente, la ozonoterapia viene a ser un tratamiento complementario para diferentes patologías, no solamente para una u otra. ¿Nos podría decir, doctora, en qué enfermedades o qué indicaciones podemos utilizar la ozonoterapia en general? En general, la ozonoterapia se puede utilizar en todas las enfermedades porque todas las enfermedades comienzan con hipoxia. Y como comienzan con hipoxia, entonces por ende hay una mala circulación, entonces prácticamente se utiliza en todas las enfermedades, ¿no? Como el cáncer, como problemas reumatológicos como la artritis, la artrosis, problemas musculoesqueléticos como fibromialgia, pacientes con depresión, en el tema de salud mental que ahora está en auge por el tema del COVID, hablando propiamente del tema de COVID, se ha utilizado acá en el Perú y en el mundo y ha dado resultados muy buenos. También en el campo de la estética también ha dado y da resultados muy buenos en todas las patologías. En realidad, la ozonoterapia viene a apoyar o a mejorar el sistema de defensa, ¿no? O de Así es. mejorar la inflamación en el cuerpo, porque ustedes saben que todas las enfermedades producen inflamación, porque obviamente el cuerpo entra en estado de defensa. ¿Nos podría indicar, doctorita, cómo actúa el ozono en el cuerpo? Bueno, el ozono al ingresar en nuestro cuerpo hace todo un tema de redox o oxidación. Lo que va a hacer es equilibrar el sistema, como lo dijo usted, el sistema inmunológico del paciente que tiene una o varias patologías, haciendo que todo se equilibre. Entonces va a haber una mejor circulación, va a haber una mejor oxigenación y haciendo que todos los órganos trabajen de la mejor manera. Un ejemplo, por ejemplo, en pacientes con hepatitis o pacientes con problemas hepáticos, lo que va a hacer es el cambio en la función del hepatocito y entonces el hígado va mejorando su filtración, igual con el sistema renal, igual con pacientes con problemas hematológicos, se utiliza también en pacientes con anemia. Entonces, el tema de la anemia tiene que ver mucho el grado de la hemoglobina que pueda manejar una persona, ¿no? Entonces, el ozono lo que va a hacer es elevar la circulación llevando a una mejor oxigenación a través de la hemoglobina. Entonces, el paciente va a sentir mejoría, va a sentir
Ya las dolencias, según las terapias que vaya recibiendo, el paciente va a sentirse mucho mejor y va a seguir yendo a sus terapias, porque si bien es cierto, la terapia con ozono son sesiones que se tienen que seguir y que se tiene que hacer con un equipo que vamos a pasar luego unas diapositivas para presentarles. Se tiene que trabajar con un equipo, ¿no? Que es un generador de ozono, el cual nos va a producir el ansiado ozono a través de un mecanismo que es unos tubos de vidrio o unos tubos de cerámica, en las cuales va a pasar el oxígeno sobre ellos, sobre los rayos UV, generando un átomo más de oxígeno, generando lo que es el ozono. Y el ozono, el olor es peculiar del ozono, tiene un olor a algas marinas, ¿no? Y eso es lo que se le va a infiltrar o hacer pequeñas punciones al paciente en diferentes formas de administración, y el paciente va a comenzar, según las terapias, va a comenzar a sentir mejor, menos dolor, menos inflamación, y por ende va a dejar poco a poco los analgésicos. En general, una indicación bastante conocida en lo que es el ozono es la mejora del dolor, como usted estaba diciendo, ¿no? Bastante se utilizó en la parte de lo que son aplicación de hernias, creo en problemas lumbares, ¿no? Sí. Entonces creo que más fue el auge, ¿no? En esa zona, ¿no? Claro, se utilizó para aquellos pacientes que estaba descartada las cirugías o que las cirugías eran muy peligrosas, y entonces quedaba indicado las infiltraciones con ozono. Una persona capacitada, un médico capacitado, puede hacer infiltraciones de ozono en la zona de dolor, mejorando no solamente esa hernia discal, sino el tejido colindante, y por ende mejora el tejido, la circulación, va a haber menos inflamación y el paciente va a poder realizar los movimientos que no podía hacer por la patología por la cual llegó al consultorio. Doctora, y en su experiencia, ¿cuáles son las patologías actualmente más usadas en los pacientes para ozonoterapia, o sea, que llegan a la consulta? Dicen, doctora, yo quiero ozonoterapia para esto. ¿Cuáles son los más comunes? Ahora, en esta época de COVID, he visto que han venido pacientes para utilizarlo como prevención. Lo utilizan para elevar su sistema inmunológico, porque si bien es cierto, las vacunas que ahora tenemos no nos hace inmune contra el COVID, sino lo que va a hacer es que no nos dé de una forma más severa, llevándonos al hospital y a estar intubados, ¿no? O en la UCI. Entonces, los pacientes, gracias a la información de muchos colegas a nivel nacional y a nivel mundial, estos pacientes llegan a la consulta y piden ser tratados con la ozonoterapia para prevenir casos graves de COVID, para oxigenar, elevar el sistema inmunológico y mejorar la circulación, ¿no? Pacientes con COVID también han venido, pacientes post-COVID, pacientes que han venido con problemas que ya tienen secuela de COVID, problemas pulmonares, secreciones, problemas opresivos en el pulmón, pacientes que han terminado con una ronquera, la cual no surte efecto, por ejemplo, los corticoides o medicamentos que se tienen que tomar efervescentes para acidificar o expectorar las secreciones. Entonces el ozono ahí ha dado grandes resultados en los pacientes. Y también por la forma y por lo cómodo que viene a ser el colocar, y en el tema económico también. Definitivamente con esta pandemia los pacientes han empezado recién a solicitar al médico vitaminas, mejorar sus defensas como prevención, ¿no? Así es. Algo bueno, entre comillas, de sacar lo bueno de lo malo, es que el paciente se empezó a preocupar de su salud, ¿no? Antes quizás vivíamos en algún consumismo de otras cosas, pero ahora sí el paciente se ha concientizado en que muy importante es cuidar de su propio cuerpo, ¿no? Y la mejor forma es prevenir y utilizar vitaminas, utilizar algunos tratamientos que mejoren las defensas, ¿no? Cuidar su salud, etc. Bueno, estimada doctora, ¿qué le parece si hablamos un poco más del ozono con las diapositivas para que los pacientes vayan viendo, los audientes, y ya vayan formulando sus preguntas en base a eso? Bueno, la obtención del ozono, como lo dije hace algún momento, un instante, este es un generador de ozono. Eso es uno de los tantos, porque hay
hay calidades y hay dimensiones, pero este es un equipo de ozono especial en el cual se obtiene mediante las descargas eléctricas, como dije, sobre el oxígeno, sobre tubos de vidrio o tubos de cerámica, en donde viaja el oxígeno y a través de la luz ultravioleta se puede obtener un átomo de oxígeno generando el ozono, ¿no? Y bueno, el olor es el paciente que por primera vez tiene contacto con este equipo, porque tiene que ser prendido este equipo al costado del paciente con la intención de que, como este gas es inestable, solo tenemos un tiempo para colocar, ¿no? Dependiendo de la atmósfera o del clima en el que estemos, tenemos entre 20 a 30 minutos para poder extraer el ozono a través de jeringas y colocarlo al paciente en distintas partes del cuerpo a través de las diferentes, ¿cómo le puedo decir? Administración, ¿no? Métodos de administración del ozono. Siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un generador de ozono, el cual vemos una jeringa que tenemos que tener una jeringa que tenga la punta con rosca para poder tener el ozono. Miren, el ozono ocupa un espacio y esto se extrae y se coloca al paciente. Por ejemplo, en una de las terapias puede ser autohemoterapia menor, que es lo que se mezcla la sangre con el ozono, y luego esta sangre va a ser un poco mezclada con algunos segundos, y esta sangre va a ser nuevamente colocada en uno de los glúteos del mismo paciente, ¿no? Y entonces no habría mayores efectos secundarios porque es tu propia sangre, ¿no? Estamos viendo ahí el tubo donde pasa el oxígeno. Tenemos que tener un balón de oxígeno para generar el ozono que se va a colocar en el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. En la historia del ozono es muy peculiar, es como todo descubrimiento, ¿no? Siempre ha sido de manera pues fortuita, y se dio en el año 1700 con un físico holandés, Marnum, en 1785, y este científico se dio cuenta que al ver una descarga eléctrica hubo una chispa que emanó un gas que tuvo ese olor del que estábamos hablando, que lo describió como ozono, que en términos griegos significa oloroso. Y luego en 1857 otro estudioso, Siemens, fue el que creó unos tubos especiales de gran dimensión, creó unos tubos de inducción magnético para potabilizar el agua de esa época, ¿no? Porque el ozono, hay que decirlo, sus propiedades del ozono es viricida, fungicida, bactericida, es un buen antiparasitario. Entonces, de esa forma potabilizaba el agua en esa época para el consumo humano, ¿no? Haciendo un espacio aquí. Qué bonito sería que en el país, en la tarjeta, ¿no?, en vez de usar cloro, se pudiera usar este equipo que lo utilizan en Europa para poder purificar el agua, ¿no? Porque a diferencia del cloro, el ozono no deja olor y vuelve incoloro nuevamente el agua, ¿no? Para tenerlo nuevamente a nuestro servicio, ¿no? Para las diferentes utilidades, ¿no? Ya sea para tomarla, para utilizarla para nuestro uso diario, y sobre todo pues ahora el agua que está clorada, pues uno la utiliza, y si uno usa tinte, de pronto pues el color pues de nuestro cabello se torna diferente. Pacientes atópicos que tienen problemas en la piel utilizan esta agua clorada, pues tienen problemas de prurigo y de muchas dolencias en la piel, ¿no? Por la cual uno tiene que usar cremas especiales o cremas que nos puedan proteger, ¿no? del uso de este cloro en el agua. Bueno, en 1857
Bueno, ya hablamos en 1857 que se creó estos tubos especiales magnéticos para purificar el agua. Y en 1876, en Rusia, en la Universidad de Kazán, se hicieron las primeras investigaciones científicas sobre el ozono en tejidos de animales, ¿no? El ozono se utiliza pues en quemaduras, se utiliza en pacientes que tienen problemas para cerrar heridas, sobre todo en pacientes diabéticos. Entonces lo que hace el ozono es algo paradójico, ¿no? Da vasoconstricción, cierre de heridas y también da vasodilatación para que haya una buena circulación y una mejor cicatrización de las mismas heridas. Vamos a Estela. Mire, doctora Estela nos está saludando. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estimados pacientes, si alguno de ustedes ha utilizado la ozonoterapia o le han indicado de algún familiar y tienen alguna duda, los invitamos a hacer sus preguntas en los comentarios para poder ser absueltas. Sí. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor, a ver si puede ser un poco más amplia. Bueno, el uso que se dio en seres humanos justamente fue en un momento parecido como el que estamos atravesando en la Primera Guerra Mundial en 1914, para ser más exactos, el 28 de julio, en heridas de bala en pacientes humanos, ¿no? Ahí vemos a unas enfermeras al costado de un paciente que recibió ozonoterapia en sus tejidos, ¿no? Y tuvo una gran mejoría. Eso fue la primera vez que se utilizó en seres humanos. La siguiente, por favor. Ante los grandes problemas, sí. Así es. Bueno, ¿qué es la ozonoterapia? Es la aplicación médica que se realiza a través de micropunciones, ¿no? O infiltraciones de manera directa para efectos terapéuticos, ¿no? Para dar tratamiento a diferentes enfermedades que le aqueja a los pacientes, ¿no? Y estas enfermedades se dan en diferentes órganos o tejidos del cuerpo. Siguiente, por favor. Bueno, hay que recordar que el ozono que se extrae de estos generadores un 95% es oxígeno y un 5% es ozono, ¿no? Entonces, los beneficios que vamos a encontrar es, por ejemplo, que es un potente germicida, es un viricida, es un fungicida, bactericida y antioxidante, ¿no? Esto se utiliza mucho en temas, todas las enfermedades producen radicales libres, todas las enfermedades producen envejecimiento, oxidación, y entonces el ozono es un buen aliado para este tipo de problemas. También aumenta la capacidad del transporte del oxígeno a los órganos, ¿no? Ya lo habíamos explicado, que todas las enfermedades comienzan con una mala circulación y una mala oxigenación, y entonces todas las células de ese tejido comienzan a trabajar de una manera descoordinada. El ozono también da un equilibrio del estrés oxidativo, de lo que es el tema de redox, ¿no? Hablamos de electrones que donan sus electrones para poder manejar o equilibrar este sistema, que es el sistema inmune, que hace que cada órgano trabaje de la mejor manera. Tiene efecto regenerante, cicatrizante, ya hemos dicho ya en pieles, en pacientes con problemas estéticos, para pacientes para generar colágeno, para generar reducción de medidas, ayuda a eliminar toxinas. Estábamos hablando hace poco de problemas de órganos que filtran, como riñón, hígado, ¿no? Lo otro es activa el sistema inmunológico, haciendo que el paciente pueda pelear o luchar con estas enfermedades que nos atacan día a día, ¿no? Y lo otro es eficaz como terapia de antienvejecimiento. Ahora, pues, el ozono se ha usado desde épocas de Liz Taylor. Antes no había, por ejemplo, la toxina botulínica que se coloca en el rostro, y hay fotos, bueno, no los he podido colocar, pero hay fotos donde se están colocando a las grandes estrellas de Hollywood el ozono como
como terapia de antienvejecimiento, ¿no? Como una pequeña toxina, ¿no? En el rostro. Más adelante vamos a ver un video cómo es el uso para este tipo de tratamiento. Sigamos con la siguiente, por favor. Saludamos a Mariela Macedo, que nos está diciendo buenas noches. A Janet Olivera, gracias, estimadas audiencias, como siempre en su programa. A ver, el tratamiento para las enfermedades con el tema de ozono se utiliza para temas vasculares periféricas, las famosas arañitas que pueden aparecer sobre todo en las mujeres, ¿no? Las varices, las úlceras que tenemos, las úlceras de postración en pacientes de la tercera edad, en pacientes con enfermedades postrantes, pacientes que están en fase terminal o pacientes que están imposibilitados de poderse movilizar, ¿no? Entonces estos pacientes se ven beneficiados con este tratamiento. También en problemas infecciosos, como ya les dije, como para problemas micóticos o fúngicos, en temas parasitarios, en problemas virales, en problemas dermatológicos como dermatitis seborreica, psoriasis. En el tema reumatológico, por ejemplo, en la fibromialgia, ¿no? Sabemos que la fibromialgia es una enfermedad secundaria a la depresión y tienen puntos muy dolorosos en estos pacientes en donde el solo hacer ejercicio ya le produce mucho dolor. Entonces, son pacientes que sí recurren aparte de la fisioterapia, recurren a la ozonoterapia como tratamiento. Entonces, una de las vías de administración, que no es la punción, es la vía de insuflación rectal, en donde estos pacientes se ven beneficiados. Lo otro es en la artritis reumatoidea, ¿no? Que es una enfermedad por el factor reumatoideo, es una enfermedad inmunológica, humoral, en la que el paciente siente dolor en sus manos en las mañanas y que no pueden realizar sus actividades diarias, en pacientes con artrosis, pacientes deportistas que han tenido problemas en rodillas, en cadera, pacientes con accidentes, y en la estética, ¿no? En las microvarices, la celulitis, en secuelas de quemaduras, en pacientes que han tenido este problema, ¿no? De quemaduras y han encontrado en el ozono mejoría, ¿no? Justamente en este tema que estás comentando, doctora, en la estética, bueno, quizás más se ha visto en estos temas del antienvejecimiento, ¿no? Entonces, para las pacientes por curiosidad, ¿no? Entonces, el ozono viene en los productos, lo aplica, más o menos, para que ellas tengan una idea cuál sería la vía de administración. Mira, lastimosamente el ozono no es un producto comercial y por eso que las grandes industrias farmacológicas no han volteado a la ozonoterapia, que ahora es nuestra cenicienta. Decimos todos los ozonólogos del mundo, es nuestra cenicienta, porque ahorita nadie la reconoce porque no puede ser empacada, no puede ser embolsada, no puede ser embotellada en un shampoo o en una crema, porque es un gas volátil que solamente tiene un tiempo. Igual explicarles también que no existe el agua ozonizada que a veces pueden vender en centros comerciales, porque eso ya no es una agua ozonizada, sino es una agua común, ¿no? Que lo único que va a tener es una agua apta para el consumo, porque ya está totalmente aséptica, ¿no? Y puede estar apta para el consumo, pero ya no vamos a encontrar el ozono porque, como les expliqué, solamente puede perdurar 30 minutos y tiene que ser administrada rápidamente, o puede ser, tenemos filtros de ozono que se utiliza para lavar las verduras, para lavar las frutas, para tomar, ¿no? Hay unos aparatos especiales que hay empresas que los coloca y tiene un tiempo muy corto como para poder obtenerla, ¿no? Y se puede tomar directamente del caño porque pasa estos filtros y se puede tomar con mucha seguridad. Entonces, lastimosamente el ozono no se puede empacar. Lo que sí podemos tener es en aceites,
¿no? El ozono se puede guardar en aceites que son equipos, que son aceites que son traídos de otros lugares como Cuba, Argentina. Acá creo que también hay un equipo muy grande especializado para tener aceite ozonizado, porque este equipo no podría ser los equipos que hemos estado viendo o que los he presentado hace poco, porque se recalentaría el generador o se malograría, porque no podría estar prendido por lo menos unas 4, 5, 6 horas donde se necesita burbujear el aceite, ¿no? A una dosificación especial. Entonces, sí podemos burbujear el aceite para el paciente, por ejemplo, que lo va a usar, por ejemplo, un paciente que ha tenido una quemadura en la mano o que lo utiliza, por ejemplo, en estética para ciertas manchas. Entonces, ese aceite que vamos a ozonizar en nuestro equipo, sí les puede durar al paciente por lo menos unos 2 meses, ¿no? Pero no decirle que le va a durar 2 años como traer estos aceites o tener los aceites de estos grandes generadores de aceite ozonizado, ¿no? Sabemos que en otros países, bueno, siempre la tecnología es más adelantada, ¿no? Al tiempo. Y en otros países se usa bastante el ozono, como lo dice la doctora, en bastantes tratamientos, ¿no? Porque en realidad hay pacientes que han tenido pacientes que han venido de México, de Estados Unidos, y ya conocen los beneficios de la ozonoterapia y vienen ya vienen a decir, ¿no? Quiero suero ozonizado, quiero mi autohemoterapia mayor para tratarme, porque yo ya en México lo llevo años y me va muy bien y ya no tomo analgésicos. Entonces, es una maravilla. Entonces, acá en Perú hay mucho trecho que recorrer, ¿no? Porque hay que difundir esto, ¿no? Sobre los beneficios. Exactamente, para eso es este tema en los programas, es para que tengan una información directa, clara, sencilla, ¿no? Por lo menos para poder, en todo caso, si el médico o realmente es como es una terapia complementaria, le sugiere, bueno, ya saben cómo puede ser, para qué le puede servir, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo son las vías de administración, estimada doctora? A ver, las vías de administración, bueno, las que estamos viendo actualmente es la vía de administración es la autohemoterapia mayor, que se hace con una bolsa de transfusión. Yo creo que la mayoría ha ido a donar sangre o ha recibido sangre. Son las mismas bolsas de transfusión que tienen anticoagulantes, ¿no? Y en donde el paciente que se va a tratar se le va a extraer la sangre en una cierta cantidad, va a caer por gravedad. Es un circuito cerrado que se hace con un catéter, igual los que se utilizan en el hospital. Por gravedad cae cierta cantidad de sangre y esta sangre hay que irla movilizando para evitar su coagulación. Y esta sangre va a tener que ser ozonizada. Se coloca una jeringa previamente cargada. Ahí vemos el ozonizador en la parte inferior izquierda. Se coloca el ozono a una cantidad parecida a la que ha sido extraída, por ejemplo, de 100 ml de sangre. Se coloca más o menos entre 80 a 100 ml de ozono a una dosis adecuada. Y este ozono se tiene que dar de manera lenta para no reventar los eritrocitos de la sangre, y se hace una pequeña mezcla, ¿no? En vaivén por unos segundos, y se nota al ingreso del ozono que esta sangre, que es al rojo vivo, se torna oscura, ¿ya? Y esta sangre va a retornar nuevamente por ese circuito cerrado a la misma vena del paciente, logrando una circulación y una oxigenación de manera sistémica. O sea, va a ir a través de la vena a todos los órganos del cuerpo del paciente, haciendo un equilibrio, haciendo el redox que les he explicado, haciendo que el sistema inmunológico responda a todas las enfermedades en las que el paciente se pueda estar encontrando. Bueno, entonces al ver la vía de administración que se trabaja con su propia sangre, entonces como hace rato lo comentó la doctora, las posibilidades de tener contraindicaciones o reacciones adversas, ¿no? Creo que trabajando con su mismo material, yo creo que es poco posible, ¿no? Claro, ¿no? En el tema, justo, gracias por comentarlo, hay contraindicaciones, pero que son muy pocas en lo que es para recibir el ozono, ¿no? O la ozonoterapia. Son muy pocas, casi
por no decirlo, no hay contraindicaciones porque no hay efectos secundarios, pero sí hay que tener en cuenta que hay estados en que el paciente no podría recibir ozono, ¿no? Por ejemplo, en pacientes en estados de alcoholismo agudo, ¿no? En pacientes con discrasia sanguínea, que quiere decir que paciente severa, ¿no? Pacientes que tienen sangrado, ¿no? Sangrado lábil, ¿no? Y que es muy severo, esos pacientes no van a recibir ozonoterapia porque se estaría contraindicado en mujeres, en algunas mujeres embarazadas, ¿no? Porque sí se puede usar en pacientes gestantes, pero con todos los cuidados adecuados, y eso les digo que hay ginecólogos, hay muchos especialistas que han volteado los ojos hacia la ozonoterapia y se han dado cuenta de que es una buena herramienta, o es un medicamento biológico que está al servicio de todas las especialidades. Entonces, siguiendo con el tema de las contraindicaciones, por ejemplo, pacientes que tienen deficiencia de 6-fosfato o el fabismo, son pacientes que no podrían recibir el tratamiento de ozonoterapia, y pacientes que estén con hipertiroidismo con nódulos activos, ¿no? Son pacientes que no podrían recibir por el momento la ozonoterapia. ¿Y una mujer lactante, estimada doctora? Las mujeres lactantes, hay cierta controversia, entonces decirles que en los mismos pacientes pediátricos, por ejemplo, hay estudios de que se ha usado en bebés a partir de los 2 meses y no ha habido problemas. Pero en mujeres lactantes no le podría asegurar, pero sí en embarazadas, en ciertas pacientes que están con amenaza de aborto, sí el ozono estaría contraindicado. ¿Y qué aplicaciones estéticas tendría, doctora? Porque más se ve en este ámbito, como las pacientes, bueno, ahora que ya viene el verano, ¿no? Entonces Claro. ahí se ponen preocupadas, ¿no? Con el tema de lucir bien. ¿Qué aplicaciones ha tenido usted para las pacientes en el área estética? Que es lo que tenemos bastante público por el canal. Claro, mira, el ozono, como es un gas germicida, se puede aplicar con toda seguridad, por ejemplo, para celulitis localizada, ¿no? Pacientes con lipodistrofia localizada que han hecho de todo, han hecho ejercicios, han hecho una dieta concienzuda, con un nutricionista, y no han llegado a resultados. Entonces, yo sé que se conoce, por ejemplo, la carbociterapia, ¿no? La carbociterapia es un equipo en donde se coloca el CO2, ¿no? Para en varias sesiones disminuir o reducir medidas. Entonces el ozono también puede dar ese mismo efecto, pero lo mejor de todo es que este gas es estéril. Este gas puede entrar con toda la seguridad porque está totalmente estéril y no va a causar ningún daño al paciente. Terapia que son no tienen filtros pero que no son como en vez en la zona. ¿No? Y haciendo por lo menos unas 10 sesiones, por lo menos 2 veces a la semana. Y sí hay resultados, hay muchos resultados bonitos. Creo que eso fue el audio, estimada. Listo, seguimos adelante. No se preocupen, estimadas audiencias. Problemas técnicos que ya regresamos. Bueno, en esa diapositiva que tenemos ahí,
vemos otro tipo de administración que es la autohemoterapia menor, en donde la jeringa previamente se carga en el generador de ozono y con esa misma jeringa vamos a introducir la aguja y vamos a extraer una cantidad de sangre que es casi la misma del ozono, por ejemplo 5 cc de ozono con 5 cc de sangre, se mezcla por un instante y esta sangre retorna al glúteo del paciente. Esta es como una hemovacuna, es la que se ha estado usando, por ejemplo, en mi caso, mis pacientes, a mí, en la época en la época de la primera ola que no teníamos vacunas, era la forma como protegernos, porque el consultorio nunca cerró, más bien aumentaron los pacientes con temas de COVID y se les iba colocando como una especie de hemovacuna, ¿no? Está preguntando nuestra amiga Embellecer, que dice, y para desinflamar pulmones y expectorar flema, gracias. Claro, el ozono, por ejemplo, usado en temas como fibrosis, ¿no? Pacientes que han quedado post-COVID o pacientes que tienen una enfermedad ocupacional, que han trabajado en minas y no han tenido la protección de una máscara especial o una mascarilla especial con ciertos filtros y da resultados. Lo que pasa es que el ozono lo que hace es circular y disminuir la opresión que siente el paciente, porque cuando un paciente tiene problemas de secreciones en el pulmón, está activando los leucotrienos y los leucotrienos causan inflamación, secreción y dolor opresivo en el pecho, que es lo que siente el paciente, tratando de expectorar secreciones purulentas o secreciones espesas. Entonces el ozono lo que hace es activar el sistema inmunológico a través de sus diversas administraciones que ya hemos visto y desinflama, ayuda a circular el tema pulmonar y hace que ese dolor opresivo que el paciente siente comience a expandir el pulmón y comience a sentir mejoría y elevar su saturación en este caso, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen este tipo de problemas de secreciones pulmonares, tienen problemas de saturación, son pacientes dependientes, algunos cuando ya ha avanzado el tema de fibrosis pulmonar que nos ha dejado el COVID. El paciente es dependiente de un balón de oxígeno con una bigotera, que es una pequeña sondita que se coloca a través de las fosas nasales. Entonces, el paciente que utiliza la ozonoterapia de manera semanal o las terapias que se le haya dado, las pautas que se le haya dado, el paciente comienza a oxigenar mejor y eso se puede evidenciar con el saturómetro, que es ese equipito que se ha vuelto muy famoso, ¿no? O el pulsioxímetro en la época de COVID, ¿no? O sea, si un paciente tiene COVID y quiere hacer un tratamiento de ozonoterapia, ¿cuál es la vía de administración? Hay muchas vías de administración, sobre todo el paciente en la época de COVID, nosotros notábamos que al poner cuando vimos la autohemoterapia mayor, que es con la bolsa de transfusión, se coagulaba la sangre, ¿no? Entonces nosotros previamente teníamos que cargar un anticoagulante previo, ¿no?, a la vena, ¿no?, previo a la administración de la autohemoterapia mayor. ¿Por qué? Porque el COVID lo que hacía era pues causar la trombosis, ¿no? Entonces se veía que la sangre salía coagulada. Entonces eso hacía que la administración por momentos se vea obstruida. Entonces se tenía que hacer alguna manipulación o dejar espacios o anticoagular nuevamente al paciente para poder ingresar, ¿no? Entonces lo que se hacía era poner otra vía de administración, que es la insuflación rectal. Y acá pues había que luchar con el tema pues de los varones, ¿no?, de que no querían recibir esa terapia, pero al final se dieron cuenta que era pues indolora y era la administración mucho más rápida, ¿no? Y hay gente que optó por eso, ¿no? Y lo usamos así, lo usamos en la época, en pacientes post-COVID, se utiliza también lo que es el suero ozonizado, ¿no?, que es un suero más o menos de 100 ml,
que se tiene conectado, estamos viendo ahí en pantalla el equipo al generador de ozono, se pone a una cantidad adecuada y se ozoniza o se burbujea más o menos por 10 minutos y luego este suero tiene que ser administrado a chorro rápidamente, por lo que ya les he dicho que el ozono pues tiene un tiempo, ¿no? Que es un gas tan volátil que tiene que ser administrado rápidamente, ¿no? Más o menos la indicación en suero sería como una especie como pones un suero con vitaminas, ¿no? Sería un Algo así, ¿no? suero zonificado, ¿no? Claro, Digamos, un suero zonificado. Génesis, buenas noches, nos pregunta, dice, buenas, no, dice, y en pacientes oncológicos, gracias, ¿alguna sugerencia? En pacientes oncológicos es magnífico porque pacientes que reciben ya en sus diferentes etapas en las que puedan estar su cáncer, en pacientes que ya reciben quimio o radioterapia, es excelente el tratamiento de recibir la ozonoterapia previa a estas terapias que reciben en el hospital, porque se van vitalizados, se van con el sistema inmunológico alto y el paciente puede resistir a los efectos colaterales del tratamiento en sí, de la quimioterapia, de la radioterapia que reciben, porque el paciente salen muy cansados, salen muy desvitalizados, entonces se ha visto que pacientes piden hacerse el tratamiento previo al tratamiento oncológico que ya hayan o estén recibiendo, ¿no? Una pregunta también que sería, ¿cuántas sesiones? ¿Con qué frecuencia? A veces, digamos, por mantenimiento, ¿no? Por sentirse joven. ¿Cómo se puede ir? Mire, lo que pasa es que la terapia en ozono es personalizado, es de acuerdo a la patología, hay que tener en cuenta qué tipo de paciente es, qué enfermedad es, y explicar a los pacientes que las sesiones pues no es una receta de cocina, ¿no? Son terapias que se van a ir dando de repente 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, en un tiempo, en 10, en 20 sesiones, porque esto no es un efecto mágico, ¿no? Hay que tener paciencia con esta terapia, pero sí se logra resultados. Por ejemplo, pacientes que tienen artritis reumatoidea, con las terapias llegan a disminuir a un 50 o un 25% sus tratamientos con AINES, ¿no? Que causan mucha lesividad estomacal y todos los efectos secundarios que esto acarrea. Entonces el paciente se acostumbra y hay un tiempo en que hay que descansar del ozono, porque siempre hay que usar el ozono como un medicamento más. Entonces hay que tener un descanso entre ciclo y ciclo, ¿no? Siga. Eso es lo que le decía, porque algunas pacientes, es muy importante el comentario de la doctora, porque algunas pacientes, bueno, a mi amiga le hicieron, le pusieron así, le pusieron así, y bueno, que siempre tiene que entender que la ozonoterapia es un tratamiento médico, y obviamente para eso el médico evalúa al paciente según su diagnóstico, ¿no? Según su tratamiento que lleva, obviamente, porque como es un tratamiento complementario, digamos, el paciente tiene otros tratamientos de otras especialidades, ¿no? Y el médico decide cuál es la mejor rutina y obviamente le va a explicar cuántas sesiones sería lo adecuado para cada, o sea, por eso la otra está diciéndoles personalizado, ¿no? Entonces, siempre es bueno preguntar y pasar una revisión para que luego puedan acceder. Y obviamente ella, bueno, ya con todo el programa ya tienen idea de cómo se pone, cómo es, más o menos, entonces ya, según cada paciente, según su patología, ya se decidirá el número de sesiones que necesite para cada caso, ¿ya? La terapia de ozono ya tiene con nosotros más de 100 años al servicio de los seres humanos y que, bueno, no es que haya salido el ozono, este gas medicinal recién en la época de COVID, sino que ya hay centros que tienen muchos años, tienen 20 años acá en el Perú brindando el tratamiento de ozonoterapia, pero son en lugares muy chic, ¿no? Pero no por eso nosotros, claro, tenemos colegas que están en lugares ubicados, por ejemplo, en San Isidro, ¿no? En Miraflores, pero
también, ¿por qué no tenerlos al servicio del Cono Sur, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una terapia cómoda, es una terapia que debe estar al alcance de todos. Entonces, como quiero recalcarles nuevamente, la terapia de ozono se puede dar en sí en una patología, pero hay que entender también que puede ser un tratamiento coadyuvante en las otras especialidades, ¿no? Hay ginecólogos que ya tratan el ozono en pacientes con vulvovaginitis, con infecciones vaginales, con problemas de virus papiloma humano, en pacientes con herpes zóster, dermatólogos que utilizan el ozono, pacientes o colegas que utilizan, por ejemplo, cirujanos que utilizan la ozonoterapia al término de sus cirugías para que haya una mejor circulación en los tejidos recién suturados, para que no haya esos moretones que conocemos que se llama equimosis. Entonces el paciente queda maravillado porque te dice, no, imagínate, por ejemplo, hay cirujanos plásticos que hacen liposucciones o hacen ciertos retoques y te dicen, vamos a colocar el ozono para que no te quede el famoso morado o las equimosis que hay, ¿no? Entonces el paciente queda maravillado porque no le queda eso. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que durante la operación, luego de cerrar suturas, colocan el ozono directamente al tejido trabajado. El ozono, hacer un tratamiento que oxigena la piel, obviamente va a mejorar la circulación y mejorar por tanto la cicatrización de heridas. Claro, la cicatrización va a ser mucho más rápida y el paciente se va a sentir pero maravillado, ¿no? Y eso hay que hacerles recordar que hay muchos colegas que se han arrodillado ante los beneficios del ozono, ¿no? Hay una pregunta, saludos Melina, que siempre fiel al programa. Saludos Melina, dice, ¿la ozonoterapia se puede hacer en la cara, en la piel acnéica? Sí, se puede usar en pacientes con acné, pero siempre se le manda al dermatólogo primero para ver si es un acné activo, ¿no? Si es un acné activo hay que darle el tratamiento especializado y luego hacemos la terapia con el paciente. Sí se puede colocar de manera directa, se puede usar también el aceite ozonizado, hay jabones ozonizados. Por eso hay jabones que tienen un tiempo de caducidad, ¿no? Porque, como les dije, el ozono tiene una afinidad por la grasa, por eso que trabaja muy bien en el tema de celulitis. Entonces, el ozono se puede almacenar por un cierto tiempo en los jabones que se utiliza para problemas de acné. Y también estos pacientes van a tener que usar el aceite ozonizado en las mañanas y en las noches y hay grandes resultados. Buenas noches. Bueno, estimados pacientes, bueno, ya estamos resolviendo casi todas sus preguntas. Bueno, doctora, entonces como hemos visto, la ozonoterapia realmente es un tratamiento que complementa bastante todas las especialidades, claro, bastante útil. Bueno, quizás lo que falta, quizás un poco más de difusión, bueno, entre los pacientes, entre también algunos profesionales de especialidad, ¿no? Para que puedan complementar. Pero como todo aquí en la medicina es progresivo y es poco a poco, entonces definitivamente el conocer ya es un buen hito para poderlo ir conociendo mejor, ¿no? Así es. Listo. Entonces, estimada doctora, ¿nos puede dar sus contactos para ver si algunos pacientes o oyentes están queriendo contactarla para realizar algún tipo de tratamiento y evaluación? Claro, estamos en José Gálvez, en el Jirón Urubamba 114, en Villa María del Triunfo, y pueden visitar mi página de Instagram como Kmédica. Mi número de celular es el 9999 o 4975836. 999975836. Bueno, estimado productor, para que lo pueda colocar en los comentarios, para que lo puedan apuntar las personas que están en la audiencia. Sí, sí, doctora, quería acotar en una de estas diapositivas, si es que si me dan un poco más de tiempo, la bolsa, una de las vías de administración son la bolsa para colocar en el paciente con pie diabético. Ahí estamos viendo el tubo que está sobre una bolsa especial donde se está colocando ozono a este paciente justo para mejorar los tejidos, ¿no? Porque como es un gran bactericida, el
hay una bacteria muy especial que es la pseudomonas, que es la que termina gangrenando la piel, y entonces es un efecto realmente mágico en el tratamiento con pie diabético, ¿no? Este paciente pudo salvar su pierna, ¿no? Que es lo que todos los pacientes temen, ¿no? Cuando le dicen, ¿sabes qué? Tienes diabetes, ¿no? Y saber pues que no están solos y con una dieta adecuada esto se puede lograr. Quería ver una última, a ver si me permite por favor el director, una diapositiva donde hay un video, donde acá hay una colega con la que llevé los estudios, ella es Sabrina Dionisio, es una médico brasilera, que se está colocando el ozono como efecto Botox para minimizar las líneas de expresión. Se está colocando pequeños milímetros del ozono cargado a una dosis, ¿no? Se lo pone en ciertos puntos y luego se va a colocar en la parte inferior del párpado para disminuir las manchas oscuras que hay o las famosas ojeras, ¿no? Y no se vayan a asustar, que deja pues un efecto así de volumen, que en un par de horas eso se disipa y normalmente pues bueno, nosotros lo utilizamos para tener un mejor una disminución del color o de esas manchas de las ojeras que a veces se nos forman, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Y ahí te pones un poco de aceite ozonizado y queda muy bien. No se asusten. Eso baja. Eso baja, sí. Y la misma persona lo está aplicando, creo que la hecha por el médico definitivamente es muy buena, ¿no? Claro, y la imagen anterior era pues lo que es la carboxiterapia ozonizada, ¿no? Pero ese es el ozono que se utiliza para reducir medidas. Estimadas audiencia, ya están viendo bastantes propiedades, ¿no? Y usos de la ozonoterapia, algo que no lo conocían. Bueno, sí es cierto, como dice la otra, se usa en otros distritos porque hay gente que viaja, ¿no? Como dice ella, que ya lo ha usado en otros países donde definitivamente lo usan con mayor afinidad. Bueno, estamos, como les ha hablado otra, la ubicación están en la zona, en el Cono Sur, estimado productor. Se olvide colocar el número de la doctora en los comentarios, puedan ubicar. Definitivamente un buen tema nuevo, poco conocido, para que ustedes también puedan ampliar la gama de tratamientos. A veces tienes una patología y bueno, la rama médica te ofrece 1, 2, 3 tratamientos, pero si tienes mucho más tratamientos complementarios que puedan ayudar, como por ejemplo el pie diabético, ¿no? Para evitar pues obviamente la gangrena y bueno, definitivamente a veces llegar a situaciones mayores, se puede intentar, o sea, ¿no? Como dice el paciente, yo intento todo con tal de curar mi enfermedad, entonces es bueno tener al alcance todas las herramientas que le puede ofrecer el médico para poder mejorar rápidamente sus patologías. Muchas gracias, doctora, por haber venido a nuestro programa y darnos una información tan interesante. Sus últimas palabras para la audiencia, por favor. Gracias a usted y a toda la teleaudiencia por haber prestado atención y poder llevar a sus hogares un poquito de lo que es la ozonoterapia en la salud. Es beneficioso este tipo de gas que en realidad si el Estado pudiera invertir, yo creo que esto ya estaría al servicio de los hospitales y no sería algo tan tan distante de poderlo usar, ¿no? Porque ya está al alcance de nosotros, entonces sí podemos usar esta terapia que es muy buena y es muy cómoda, muy barata. Estimada doctora, ya para irnos la última pregunta, para que no se quede triste, Melina. Para las varices, pregunta si se puede utilizar. Claro, se utiliza para varices, en esas pequeñas arañas vascularizadas en la parte periférica, o sea, las que se notan por debajo de la piel, sí se puede usar, pero no tiene un efecto permanente, porque nuevamente se vuelve a revascularizar. Entonces los pacientes acuden pues para ir pues un día de fiesta en verano y no quieren que se note esas arañitas, se les coloca de la playa, ¿no? Claro, y se les dice, mira, de acá a un tiempo esto va a volver a aparecer, porque hay que ser sinceros, en medicina hay que ser sinceros para que el paciente también confíe en uno, pero sí se puede usar para las varices, ¿no? Las varices periféricas. Claro, porque el tratamiento de las varices, bueno, para el verano lo podemos utilizar y bueno,
luego las medidas de prevención para evitar que vuelvan. Estimadas, creo, audiencia, han quedado muy contentas, ya tienen bastante información. Si quieren, ampliar el tema en otro programa, lo pueden poner en los comentarios como siempre. Bueno, agradecemos a todos como siempre habernos dado una hora de su tiempo, sobre todo el día de hoy que es feriado, ¿no? Que todos están descansando en casa, pero siempre es bueno utilizar un poco del tiempo en informarnos sobre cómo mejorar nuestra salud. Agradecemos a la doctora, gracias doctora Karen por habernos acompañado en este programa. Muy gentil por su explicación, por haber atendido las preguntas de toda la audiencia. Así que, estimadas oyentes, como siempre, su programa Aprendiendo en Salud con ustedes, la doctora María Herrera. Bueno, ya saben, conmigo siempre las citas y consultas al 946-960-164. Y los programas, como saben, quedan colgados en la página de nuestra fanpage, doctora María Herrera, donde pueden ubicar y todos los programas. Como saben, siempre variamos los temas en general, temas de nutrición, temas de psicología, ¿no? Temas infantiles, como vimos la semana pasada, cuidados de recién nacido, etc. Podemos tocar el tema que ustedes desean, pónganlo en los comentarios. Y también ya los programas están subidos a nuestro canal YouTube, como pueden ver, y también a través, como siempre, de la plataforma de canal CTV, que también tiene otros programas para las que quieran en la semana ver un poco más de estética o ver un poco más de belleza, que siempre está de más. Como siempre, con un gusto para ustedes atenderlas. Gracias a su audiencia. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes nos toca el tema de nutrición, que es muy importante, anemia infantil, que lo vamos a ver como siempre con nuestra nutricionista Dayani Pensa. Así que las esperamos el próximo viernes a las 7 en su programa, como siempre, Aprendiendo en Salud. Gracias por su asistencia. Nos vemos. Buen feriado. Disfruten buen fin de semana. Hasta luego.